46 minutos, 6:46. Santiago, cuéntenos bien esto del grupo Egmont, que saca a Colombia después de la filtración que el mismo presidente hizo en una alocución presidencial cuando, recostado al atril, leyó un documento confidencial de esa empresa. ¿Qué significa que nos hayan sacado del grupo Egmont y qué efectos colaterales tiene lo que se está conociendo el día de hoy? Pues Luis Carlos, mire, esto lo advertimos además primero aquí, fuimos los primeros en hablar de la repercusión que tenía esa revelación que hizo el presidente de la República en el momento del paro de transportadores de la supuesta compra de Pegasus. Egmont Group es una organización multilateral que lo que hace es reunir a todas las agencias de inteligencia financiera del mundo. Es un gremio. Es un gremio, digamos, global, y funciona o le otorga los mecanismos y las herramientas para las agencias de inteligencia financiera del mundo con lo que se pueden comunicar. Es decir, hay un software, a su vez, que se llama el canal cerrado de Egmont. Y todas las agencias financieras que revisan lavado de activos, bienes de narcotraficantes, transacciones de delincuentes, comparten información gobierno a gobierno a través de únicamente ese canal cerrado de Egmont. Es lo que les permite comunicarse, pedir información sobre transacciones bancarias, sobre propiedades, bienes, seguimiento al dinero de delincuentes cuando se están investigando grupos terroristas o narcotraficantes. Lo que hace ayer Egmont Group es confirmar la suspensión definitiva de Colombia de acceder a ese canal. Entonces ahí hay un primer elemento, porque obviamente esto significa que Colombia se queda aislada de la lucha contra el lavado de activos. El país no va a tener la forma para comunicarse con agencias. Que es gravísimo. Es gravísimo. Que es lo que don Juan estaba advirtiendo hace un instante. Gravísimo, gravísimo. En un país gravísimo. que lidera, Luis Carlos, los rankings en lavado de activos. Sí, no, eso, mejor dicho, que el presidente haya leído eso y que tenga como efecto final que Colombia se quede sin información de lavados de activos en el mundo es gravísimo. Es como cortar la línea de alimentación de la nave madre. Usted no puede cortar la línea de alimentación de la nave madre. Se muere. ¿No? Exactamente. Es gravísimo, gravísimo. Y además en un momento en el que el presidente pues ha sacado pecho todas las semanas por las operaciones de incautación de toneladas y toneladas de cocaína. Bueno, ahora Colombia ya no va a poder hacerle seguimiento a los bienes de esos narcos que están exportando la cocaína, porque las agencias de inteligencia financiera del mundo no le van a contestar a Colombia las solicitudes de información sobre dónde están esos bienes en España, en Europa, en Estados Unidos, cuáles son las transacciones bancarias. Eso es pues lo que le decía, que Colombia queda aislada de poder tener acceso a esta información. Y también para grupos terroristas, ¿no? Grupos armados organizados que son transnacionales. Es que eso es lo más grave, Luis Carlos. Lo más grave es que se le pierde la trazabilidad al dinero oscuro. Y esa trazabilidad, ese dinero en un país que vive en conflicto interno como Colombia, que cambia droga por armas, pues simplemente le vamos a perder la pista a la entrada de drones, a la entrada de fusiles, a la entrada de granadas, pistolas, todo este tema. Colombia con eso acaba de entrar en un túnel sin luz de cómo mueve el dinero los delincuentes. Eso le sirve a los lavadores de dinero. Claro, están totalmente. Lo segundo es que esta confirmación de la suspensión de Colombia tiene un apartado en el comunicado oficial de Egmont Group en el que Egmont confirma que ese documento fue proveído al gobierno colombiano por la Agencia de Inteligencia Financiera de Israel. El documento que leyó el presidente, que ahí pues en lo que nosotros hemos revisado con fuentes que además conocen estos temas desde hace años, pues no había una claridad suficiente de que ese documento fuera real, a pesar de que el presidente lo leyó en una locución, porque no se tenía como probar que era veraz. Egmont está tomando la determinación de suspender a Colombia porque se confirma que se desclasificó o se reveló sin autorización un documento que fue originado por una de sus agencias. Confidencial. Es decir, la agencia INPA. O sea, de Israel. el documento es real. Sí. El documento
documento es real. Ahora, y tiene como consecuencia ¿qué dice ese documento? O sea, ¿qué es lo que está realmente revelando ese documento? Que hubo un negocio, que se compró el software. Y entonces Pegasus. ahí es donde hay algunas preguntas, porque lo que dice el documento, que el presidente lo leyó de manera textual en esa locución, es que la INPA tenía información. ¿Qué es la INPA? La INPA es la agencia, es la OIAF de Colombia en Israel. En Israel es la agencia de inteligencia financiera contra lavado de activos y terrorismo de Israel. Es una agencia gubernamental de Israel. Es que esa agencia israelí de lavado de activos tenía información de qué? De que existían unas transacciones, una de ellas en efectivo, en una cuenta bancaria, y ahí es donde el presidente, recuerde que lee unos códigos que nadie entiende y unas letras y unos números al principio de su alocución. Tenía información de una transacción primero en efectivo y luego de una consignación en una cuenta bancaria en Israel que pertenecía a NSO Group, que es la empresa dueña y creadora del software de Pegasus. Y ese documento también habla de que ese movimiento financiero se originó porque la DIPOL en 2021 tenía el interés de comprar Pegasus. Eso es lo que le dijo INPA a UIAF. El presidente revela ese documento y por eso Egmont suspende a Colombia. Ahora, que existan pruebas de que en efecto eso sucedió. Lo que era para comprar Pegasus y no para pegar o para comprar otra cosa. Son 11 millones de dólares. Exacto. Es que no sabemos, la transacción está, Luis Carlos, pero no sabemos qué compraron. Y tampoco sabemos con información incontrovertible y concluyente dónde se originó ese supuesto dinero, pero lo que sí sabemos es que esa información sí se la respondió INPA a la UIAF y al gobierno colombiano, y ahí hay unas preguntas. Pero hay dos fuentes ya que dicen que Pegasus no se compró. Uno, el mismo gobierno del expresidente Iván Duque, Víctor Muñoz, dijo claramente que no había comprado nunca, que no hubo ninguna transacción en ese sentido, y el director de la policía actual, el general William Salamanca, también le informó al presidente Petro que no hay evidencia de que se hubiera comprado. El tema es, pues que... Es que compraron, que esa factura el presidente... ¿De dónde salió esa plata? Pero el tema es que ya nos vamos a quedar sin saberlo, porque ya no nos van a contar nada más, es lo que nos están diciendo. Las consecuencias fueron peores. ¿Es malo comprar Pegasus? No. En un país lleno de narcotraficantes, de terroristas, de guerrilleros, no, ¿eso es un crimen? Nada. ¿O es lo que deberían estar haciendo las autoridades? Luis Carlos, porque nadie sale a decir, en efecto, lo compramos y se hizo una transacción. En ese momento sería gobierno Duque. Uno no entendería por qué no salen ellos a decir que compraron un software de inteligencia, etcétera, para reforzar la lucha contra el narcotráfico. ¿Pero será que tienen un NDA? Un documento que sea de no divulgación, o sea, clasificado. Una restricción. Clasificado. O sea, si usted compra un documento, perdón. Si usted compra un documento, si usted compra un mecanismo de estos confidencial a una empresa privada y eso tiene un documento que diga, usted no puede revelar que lo compró y so pena de que tiene que pagar 10, 20, 30 millones de dólares. Digo, porque hay que decirle a los delincuentes cómo los estás monitoreando. Exactamente. Luis Carlos, ayer nuestros colegas del colombiano dicen haberse comunicado tanto con la INPA como con NSO Group, y las respuestas que recibieron de los dos fue en el sentido de decir que no les podían confirmar, pero tampoco les podían negar la compra del software hecha por Colombia. Eso somos nosotros, don Juan. También lo contamos aquí porque yo envié 2 correos directamente a la INPA de Israel y directamente a NSO Group. Aquí lo contamos. Y de ambas, exactamente, de la empresa NSO Group y de la agencia de Israel, eso fue lo que nos respondieron vía correo electrónico. De nuevo, si se compró y no lo pueden decir, ¿qué es lo que está mal? ¿Cuál es el lío? Y eso por un lado, pero el efecto práctico de lo que ocurrió es que lo que ocurrió es evidente. El presidente no estaba listo para una alocución. Esto sale de un informe de RTBC. El presidente, con un papel arrugado, pide alocución, lo pone enfrente a cámaras y, recostado al atril, empieza a leer un documento. Si realmente hubiera algo ilegal detrás de esto, pues es menester del gobierno investigarlo. Claro. Y no se puede tirar la investigación, señora.
Lo que pasa es que a mí sí me gustaría total claridad sobre este tema y me gustaría que el presidente Duque nos hablara sobre este tema, porque él era el presidente en el 2021. Estamos en un año de pospandemia, estamos todavía en la pandemia. ¿Qué hacemos nosotros gastándonos 11 millones de dólares en un software XX no sé qué, que no era, creo, la prioridad para un país en ese momento, ¿sabe que yo voy a otra ni cosa? Históricamente en ese momento? Pero ¿por qué no nos dicen, listo, ya se armó un escándalo, alguien tiene que salir a decir si lo compramos, no lo compramos con Luis toda Carlos, certeza? Una hipótesis, si uno le tiene que revelar a los delincuentes todas las herramientas que tiene para combatirlas, que es un software especializado en escuchar celulares, en hacerle, volvamos a la palabra, trazabilidad a los teléfonos que usan los delincuentes. ¿Eso qué malo tiene? El que no tiene conversaciones delictivas. Y eso no sería, esa no sería la... Y yo una pregunta, son solo 11 millones de dólares. El presidente Son está solo acusándolos de oírlos a ellos, de esa haber no sacado sería- unos videos de la campaña. De eso no hay ninguna prueba. Es que, Luis Los videos Carlos, de la campaña fueron los señores de la campaña que se grabaron. Sí, Ellos- por eso se necesita transparencia en todo ese Son tema. 11 millones de dólares, Luis Carlos. Y esa no cree sería que la hay intención. muchas organizaciones en Colombia que mueven muchos millones de dólares Ellos- que deben tener ese software. Esa no sería la intención del mensaje. Es decir, pensando mal, ¿no sería esa la intención justamente del gobierno, la de destruir esa arma con la que Que se combaten a los delincuentes. combaten el tráfico, Pues, el lavado de dinero? el ¿Esa no podría ser? efecto práctico sí es que organizaciones dedicadas al lavado de activos y actividades terroristas van a quedar por fuera Pues de los no hay- radares. no hay cómo perseguirlas. Eso, digamos, Luis Carlos, en esa parte, y para nuestros oyentes no debe quedar la menor duda acerca de la gravedad de lo que ocurrió debido a la publicación desautorizada de un documento que estaba limitado. La gravedad es gigantesca. Pero son dos cosas. Perdimos una gran herramienta en la lucha contra el terrorismo son y el dos lavado. cosas. Tema 1. Tema 2. Pegasus. Exacto. Yo creo que en este punto de la discusión, la preocupación de muchas personas acerca de si hay un Pegasus, qué está haciendo ese Pegasus sin poner en peligro la seguridad nacional, sin poner en peligro las normas que rigen Don Juan, esa pero protección, sí esa nos es otra deberían discusión. decir, Claro, pero esa es otra discusión que no se plantea recostado contra un atril presidencial en una cosa maltrecha y que dañe la investigación y tenga un efecto colateral incluso superior al del origen del problema. ¿no? Luis Carlos, el Están gobierno ganando los es delincuentes improvidente. cara y en sello. El gobierno es improvidente y la evidencia es que estamos pagando un costo altísimo frente a la capacidad de lucha contra el terrorismo. En eso estamos de acuerdo y se equivocaron en el formato y no tomaron las previsiones Si el presidente denuncia necesarias. que Colombia tiene Pegasus, la pregunta es ¿y qué? Claro. Sí, lo tiene, Claro, lo tiene y entonces es pero que, pero y esa entonces- pregunta sí es importante. No, pero es que Claro, claro, si lo pero es tienen, importante. si lo tienen, lo están usando ¿para qué? No, es pero que- eso es ¿para importante qué y siempre contra y qué? cuando Pues, haya evidencia eso es de que seguridad hay nacional. víctimas. Pero, Y vale- pero sobre eso fue justamente que versó la locución del presidente. Es que dice que ese software se utilizó para perseguir a quienes estaban manifestándose en Pero esa es contra una del gobierno. hipótesis, es una especulación. Cosa que es una hipótesis Eso es una- maltrecha, no, porque es el es argumento. evidente que Claro, los señores de la pero- campaña todos se grabaron Es el ellos mismos argumento. para chantajearse como finalmente lo hicieron. Bueno, es el Carlos, argumento, es el hoy es argumento un que día de planteó el gloria presidente. el para los presidente Petro. delincuentes. El efecto posterior es el que es sumamente grave. Pero piensa mal y acertarás. Eso no le sirve, por ejemplo, al Clan del Golfo. No, por Felices eso están los es del el Clan Día del Golfo. Nacional del a Delincuente. todos Es los más, que están sentados en la mesa de señor negociación es el con el Día gobierno. Nacional del todos Delincuente. los terroristas están Claro. felices. Por dos Están cosas. felices Le voy a porque decir una frase. los vendedores y compradores de armas en el mercado negro ilegal No les van a hacer transnacional trazabilidad están del felices. dinero. Es más, si yo fuera ente de control, ¿cierto? Y me entero que hay un software para seguir a narcotraficantes, terroristas, ampones, y Colombia no lo compro, le abro un proceso. Si no tenemos la última versión, le abro un proceso. Le digo, ¿usted por qué no está comprando la última?
Si nosotros tenemos que estar detrás de los bandidos. Por supuesto, es que hoy es un día feliz para los delincuentes. Uno, no les van a hacer trazabilidad del dinero. Y dos, satanizamos una herramienta que escucha, que vigila unos celulares en un país donde el deporte nacional es la extorsión. En cada pueblo de Colombia, 4 señores empiezan a llamar y con motos y con cosas a pedirle plata a la gente. Y entonces quieren que la policía o quien tenga que vigilarlos no ubique las llamadas desde donde hacen las extorsiones. Es decir, ellos están ganando hoy, sin trazabilidad del dinero y satanizando una herramienta con lo cual se les combatía. Don Juan, una pregunta. ¿El Ministerio de Defensa tiene gastos reservados? Claro. Sí, señor. Bueno, y entonces, ¿no son para este tipo de cosas? Pues los gastos reservados, Luis Carlos, tienen un amparo especial en la protección de la divulgación de la información. Eso, digamos que será parte, me imagino, de un debate político jurídico. Lo que dicen es que hubo el traslado de $11 millones en efectivo desde Bogotá hasta Tel Aviv, y los que supuestamente estaban involucrados han salido a desmentir eso y explicaron que era imposible que se hubiera hecho ese desplazamiento. Pero sí hay unos gastos reservados. En todo caso, hay unas instancias que responden por la ejecución de los gastos reservados, porque el hecho de que sean reservados no quiere decir ni que son plata de bolsillo, ni que pueden aplicarse en compras que no están autorizadas por el ordenamiento jurídico. Sí, pero todo eso es a través de un proceso legal y jurídico que debe tener evaluados todas las consecuencias de los efectos prácticos de las actuaciones del Ejecutivo. Hay que ver, Carlos, qué platas eran y si estaban en los radares, porque aún los gastos reservados tienen un origen presupuestal. Hay unas platas que llegan por ahí al Estado, por ejemplo, las de incautaciones, pero hoy, que no quedan registradas, don Juan, habitualmente. Para citarlo usted, hoy Gustavo Petro logró bloquear la información de lavados de activos de nuestro país. Entonces, lo que decíamos temprano, el daño que hicieron frente a la lucha contra el terrorismo y el lavado es brutal. Una pregunta, ¿qué dice la Fiscalía? ¿La Fiscalía tiene este software? ¿La Fiscalía investiga con este software? La Fiscalía abrió una investigación para determinar si... No, pero yo digo, ¿la Fiscalía es usuario de este software? No es usuario. Si hay otros software... se tiene la competencia de Pegasus. Nadie ha admitido que sea usuario de ese software. Ninguna autoridad. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima, Luis Carlos? Sí, de Pegasus. ¿Quién es la víctima? Pues según el presidente son los manifestantes en contra del gobierno. Entonces nosotros como Estado tenemos que revelarle a los delincuentes con qué los combatimos. Claro, en la práctica ese es el efecto. Bien, permítanme, hagamos una pausa. 7:03, me pasé volado de comerciales. 7:03, ya venimos con más. Puede ver la